Ya que estamos. Bueno, hay 2 sitios libres de la... Bueno, buenas tardes o buenas noches, lo que sea. Fernando me ha encargado que sea yo también quien presento y os dé la bienvenida a 80 Mundos. La vuelta al día en 80 Mundos, ya sabéis. Bueno, va a empezar hablando José Luis Ferri, que viene a decir cosas interesantes y luego hablaré yo. Ya sabéis que estamos a presentar una novela negra en un día muy interesante en el sentido del asesinato, porque desde la puerta de casa hemos visto salir a un tipo, el ex-homo, perseguido y flagelado, ¿no? Estamos en orden, es un buen día para presentar una novela criminal. Entonces, empezamos. Tu micrófono está más alto. Mi micrófono está más alto que el tuyo. Sorprendente. Eso es culpa de Fernando. Aquí es que hay que ser ingeniero para manejar esto. No, está bien, se oye bien, ¿verdad? Sí. Mira, no, esto está... Sí, ya veremos a las 9:05. Bueno, bienvenidos a este pequeño santuario de 80 mundos, a esta capilla del saber, bendecida y elegida por autores y editores para someter al sacramento del bautismo a cada libro que viene al mundo con ciertos merecimientos. Hoy celebramos el nacimiento del 75º vástago concebido entre Mariano Sánchez Soler y, con permiso de Ana Paula, una de sus musas, a saber, ¿cuál de todas? La lírica, la épica, la filosófica, la de las ficciones, la de la melancolía, la de los ajustes de cuentas con el mundo. Gracias de nuevo especialmente a Mariano por su perseverancia, por su cabezonería, por su empecinamiento, por su terquedad y por su empeño en que sea yo, después de tantos años y de tantos libros, quien de nuevo le presente la última obra salida de su factoría. Uno siempre ha de mostrarse agradecido, repito, y hasta feliz al sentirse elegido entre tantos candidatos. Debería ser así, pero la verdad es que a Mariano le encanta ponerme a prueba. Someterme a ese 3er o 4.º grado para comprobar si ahora que ando más liado que nunca, más ahogado en mis circunstancias, más escaso y más pobre de eso que llaman tiempo, soy capaz de dedicarle unas cuantas horas, leerme su novela, preparar como Dios manda una presentación como esta y demostrarle por 1.000ª vez que le sigo queriendo como entonces. Es decir, que nuestro amor mutuo no ha sufrido el menor desgaste ni el mínimo contratiempo. Me atrevería a confesar algo más. No me gusta esto en la mano. Soy padre. A ver si este funciona. Ya que estás hablando bien de mí, voy a... Le sujetaré el micrófono. Aquí. ¿Le podéis dar volumen a esto? Y... A ver, espera. ¿Quién controla? Yo lo controlo esto. Bueno, me atrevería a confesar algo más. No sube la voz. No, ese no. ¿No? ¿Sabes si es este o este? No sé cuál es. ¿No? Yo he perdido. Esto está al máximo. Bueno, volumen de 1. ¿Este cuál es? Joder. ¿El 2 o el 1? Fernando no solo nos da unas sillas de puta madre, sino que... Sí. No, este no. ¿Tú sabes? Tiene que saber. ¿Cuál tiene un mejor alcance? Este no, este no. Tienes que acercarlo mucho. Este, sin embargo, tiene un perímetro. Vamos, hacemos esto. Vale, este, sí. Vale, este se oye mejor. Además, aquí, ahora sí se controla. Sí. Sí. Bueno, me atrevería a confesar algo más. Creo que Mariano me ha invitado a presentar este libro para comprobar si mis facultades siguen intactas y si tengo, sobre todo, el detalle de preparar mi intervención con materiales originales y no con refritos de anteriores comparecencias. Esto es muy importante. Después de más de
una decena de presentaciones compartidas, me hubiera resultado más que fácil, echar mano de archivo, recuperar uno de esos textos memorables que le dediqué hace 15, 12, 10, 8, 5 o 3 años atrás. Sin embargo, va a ser que no. He disfrutado como un cernícalo leyendo esta novela de crímenes. Me ha pillado en un raro momento de melancolía y además le quiero como siempre. ¿Qué vamos a hacer? Para empezar, y por si alguno de los presentes no conoce bien al personaje, comenzaré por aclarar que Mariano Sánchez Soler es uno de esos animales de compañía que ha venido a este mundo con la misión casi exclusiva de escribir. Y cuando digo escribir, no me corto ni un pelo. Mariano se ha dedicado al periodismo, al ensayo, a la narrativa y a la poesía. Ha mojado en todos los caldos y por eso tiene licencia plena para decir: a mis 59 años me considero un escritor radical. Sigo escribiendo sobre lo que me gusta leer y con ello trato de responder a la realidad que me ha tocado en suerte. La escritura es para mí una actividad total. Son distintas parcelas de una misma y única posición ante el mundo y la vida. Desde el punto de vista profesional me considero un cronista, un narrador, un periodista literario. Uso la palabra escrita como herramienta absoluta. Vivo escribiendo porque es para mí la única manera que conozco de seguir vivo en este mundo tan brutal. Si alguien desea que aterrice con los datos para situar mejor al autor de esta novela, vayamos al objetivo. Mariano Sánchez Soler, alicantino de 1954, ha ejercido el periodismo desde 1979 y ha desarrollado una intensa labor como novelista, poeta y ensayista. Experto en justicia interior, durante una década dirigió el equipo de investigación del semanario Tiempo y colaboró con el periódico de Cataluña, Interviú y El Temps. De sus novelas negras, Nuestra propia sangre, obtuvo el premio Francisco García Pavón 2009. Como estudioso del género, su ensayo Anatomía del crimen logró el premio de la crítica de la Comunidad Valenciana 2012. Investigador de la transición, ha publicado, y volveremos a ello, Ricos por la Patria 2001, premio de literatura de no ficción Rodolfo Valls, Los Franco S.A. 2003 y La transición sangrienta 2010. En la actualidad se dedica a la creación literaria y a la docencia. E imparte cursos sobre novela negra, como todos sabemos, en la Universidad de Alicante, donde organiza el encuentro literario Mayo Negro desde 2005. Una vez cumplida esta primera justificación, vayamos a la novela que hemos venido a presentar. El asesinato de los marqueses de Urbina. Relato que el pasado mes de enero obtuvo el premio de novela negra LH Confidencial 2003, convocado por el Ayuntamiento del Hospitalet de Llobregat y publicado estos días por Roca Editorial del Grupo Planeta. De la noticia en cuestión nos enteramos los amigos nada más fallarse el premio. El propio autor nos envió un correo celebratorio y masivo y luego nos llegaron las alertas de Google advirtiéndonos del hecho. Enseguida pensé que la naturaleza volvía a ser justa con los mejores de la especie. Que Mariano sin duda se lo merecía, pero también me vino a la cabeza lo astuto que seguía siendo mi viejo compañero. Para Mariano, me dije, la vida es como un cerdo, perdonen la expresión. Todo lo que hay en ella es susceptible de ser aprovechado. Aquí no se tira nada porque cualquier día, en el momento más oportuno, la historia más baladí, el crimen más absurdo, da para un relato corto, para un ensayo, para un poema o para una novela de ficción o de no ficción. Como periodista siempre me he dedicado a levantar historias y convertirlas en reportajes, ha declarado el escritor en varias entrevistas. He sido jefe de Nacional, creé el equipo de investigación de la revista Tiempo y formé parte de la sección de tribunales del periódico de Cataluña en Madrid. Durante más de 13 años me especialicé en temas de justicia e interior. Me he movido por juzgados, tribunales, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, comisarías de policía, brigadas, sindicatos policiales, abogados, inspectores, magistrados. Cuando se conoce el terreno y se pisa durante tanto tiempo, se acaba teniendo fuentes que se fían de ti, porque tú siempre has jugado limpio. Además, yo siempre he cuidado mi archivo personal, los documentos y los contactos. A veces tienes una información que no sirve para nada y al cabo de un año o de un mes se convierte en dinamita pura.
Fin de la cita. La última dinamita pura ha sido, sin duda, el histórico y mediático doble crimen de los marqueses de Urquijo, aquel que se perpetró en el chalet de Somosaguas, el 1 de agosto de 1980. Mariano tenía en su poder la mejor documentación del caso. Fue uno de los primeros trabajos que le tocó cubrir para el periódico de Cataluña en Madrid. En 1989 había publicado el ensayo Los crímenes de la democracia, cuya tercera parte estaba dedicada al caso Urquijo. Y posteriormente para la revista Tiempo escribió la crónica Todos los documentos del caso Urquijo. Desde entonces, entre los papeles de nuestro amigo, permanecían dormidos no solo los instrumentos de un crimen que conmocionó a la opinión pública, sino toda una hipótesis sobre el caso que la propia policía jamás tuvo en cuenta. 2 puntos, el móvil económico. Aprovechando aquellos materiales, Mariano ha construido 33 años después una novela de ficción en la que se permite recrear la verdad desde una óptica jamás tenida en cuenta, la financiera. La tesis que sostiene el relato es que Rafi Escobedo, el yerno de los marqueses y único detenido y condenado por el caso, no actuó solo, y que hay un fin económico detrás del crimen, como se demostró luego en las fusiones bancarias. El marqués asesinado era propietario del Banco Urquijo, cuyas acciones por aquel entonces caían en picado. Escobedo fue condenado, como todos ustedes recuerdan, a 53 años de prisión en julio de 1983. Una sentencia confirmada por el Tribunal Supremo 2 años después, pese a que mantuvo siempre su inocencia. Lo encontraron muerto en su celda en 1988, supuestamente por suicidio. Un hecho francamente insólito, ya que apareció ahorcado y con cianuro en los pulmones. Un cuerpo colgado de manera poco natural, como si fuera un monje, tal y como hicieron constar los forenses. El gran problema, no obstante, siempre fue el móvil, repito. Nadie llegó a creerse que Escobedo asesinara a los marqueses por venganza. Y sin embargo, hay otras teorías que jamás fueron investigadas y que podrían dar al tema otra explicación mucho más plausible. Y este aquí, que entonces aparece Mariano, defendiendo una idea para él esencial, 2 puntos. La literatura siempre tiene una orden de registro en el bolsillo. Allá donde no alcanza a llegar la historiografía o el periodismo de investigación, allá donde tropiezan las indagaciones, la novela, la ficción, trasciende, traspasa, derriba muros, campa a sus anchas y hace uso de esa bula que le permite llegar al fondo del asunto sin tener que dar explicaciones a nadie. Sin más preocupación y ocupación que la decencia literaria, la dignidad narrativa y el decoro que distingue a los escritores de raza. Como decía Bataille, la literatura, al ser inocente, puede contarlo todo. En otras palabras, Mariano Sánchez Soler ha escrito esta elogiable novela como una forma de exorcizar su experiencia personal aprovechando un caso que vivió profesionalmente muy de cerca. Algo que suele hacer con la materia de todo cuanto escribe. Como hizo, por ejemplo, con Para matar, ¿no? Inspirándose en el asesinato de Yolanda González en los primeros años de la transición, o con Festín de tiburones en 1990, donde el papel del tiburón, del criminal que mueve los hilos, estaba inspirado totalmente en Mario Conde, que con mayor mérito para él, para el autor, entonces era un banquero incuestionable y acababa de ser nombrado doctor honoris causa. A estos relatos del género negro cabe sumar también otras novelas inspiradas en crímenes reales, conocidos de primera mano o documentados a fondo, como Carne Fresca, 1989, Lejos de Orán, 2003, La Brújula de Ceilán, 2007, o Nuestra propia sangre, 2009, premio, como he dicho antes, de narrativa Francisco García Pavón. Y lo mejor de todo es que casos como el de los Urquijo, el de Yolanda González o el de Mario Conde, al ser novelados, trascienden de su propio ámbito y sirven a fin de cuentas, y esto es lo importante, para explicar un país. De todo cuanto les he venido contando, quiero subrayar un hecho patente en la escritura de Mariano Sánchez Soler. En el mundo que le define como escritor y el entorno que por derecho le corresponde, hay algo singular,
hablo de un detalle que resulta evidente a estas alturas de la presentación. En su obra se funden siempre ficción y realidad. Ambos forman un todo indivisible. Sus ficciones y sus no ficciones suman un todo y se complementan. Siempre he sido un autor a la cabeza de una historia que contar, a la caza, perdón, de una historia que contar, dice Mariano. Y siempre, como periodista, me he movido en terrenos donde impera el crimen y la política. Eso curte. La relación inseparable entre la realidad y la verosimilitud, hacer creíble esa realidad, es, a mi entender, el gran reto y la gran virtud de la novela negro-policíaca que yo cultivo. Fin de la cita. Lo que nuestro escritor afirma y no se ha cansado de ratificar a lo largo de su carrera es que su literatura surge a partir de fenómenos reales, de personas y sucesos que están ahí para ser interpretados. Él no concibe la novela sino como una denuncia social, como retrato de un tiempo y como esbozo de los tipos que lo protagonizaron. Pero dando un paso más allá, hay que insistir en que la literatura moderna no se entendería sin ese género de fronteras difusas etiquetado como negro. No existe otra variedad narrativa, según el propio Mariano, que explique tan profundamente la verdad de la sociedad capitalista y los oscuros mecanismos de poder. Y es que para narradores como él, que escriben las historias que les interesan y que hablan de los asuntos que les importan, sin monólogos interiores, por supuesto, la literatura es una actividad de contrapeso crítico frente a tanta estupidez organizada. Solo la literatura es capaz, por ejemplo, de revelar la oscura maquinación financiera jamás investigada por la policía y que envolvió el misterio criminal más famoso de la España del siglo XX, el de los Urquijo. Bien es cierto que Mariano Sánchez Soler lleva toda una vida jugándose la cara desde la trinchera de su raquítica carrocería de buen tipo. Va de serio hasta que toma confianza, pero solo se fía de los justos. Y no le faltan razones dado lo visto, las tramas, las trampas, los chanchullos y las corruptelas más jugosas que en este país se han maquinado desde antes de la democracia. De todo ello se ha servido nuestro escritor para fabricar sus libros y dar leña al mono. Decía un periodista asturiano, de él, de nuestro amigo, que dada su apariencia tan frágil, resultaba extraño que no le hubieran partido aún la cara. Uno se extraña, afirmaba el reportero, que desvelando orígenes de fortunas poco claras, uniones espurias entre sables y sotanas, un individuo como él mantenga la integridad física. Debe ser cierto que en España se lee poco. ¿Cómo si no entender que sus libros no hayan levantado una polvareda, un mínimo de escándalo, ¿no? Ahí están las pruebas y el complemento de sus novelas. ¿Y cuál es el complemento de la ficción? Pues los reportajes, los ensayos y las biografías en las que Mariano ha puesto precio a su cabeza, siempre alrededor de dos temas recurrentes en él: la violencia y los abusos de poder. A sus dos libros sobre el movimiento neofascista, Los hijos del 20M, 1993, y Descenso a los fascismos, 1998, cabría sumar otras tres obras que forman una trilogía involuntaria, pero una trilogía sobre el poder del dinero en España y la manera en que este poder continúa actuando sobre nuestras vidas, ¿no? Ricos por la Patria, 2001, Las sotanas del PP, 2002, y Los negocios privados con dinero público, 2002. Vademecum de la corrupción de los políticos españoles. Estos tres libros hablan de los métodos poco ortodoxos que utilizan los grandes poderes financieros, político y religioso para mantener su hegemonía. Los Francos S.A., 2003, y Los banqueros de Franco, 2005, también indagan en algunos de los aspectos menos estudiados de la dictadura, el círculo íntimo del general y la capacidad corruptora de la denominada Corte del Prado. Su tesis doctoral y su última obra, La transición sangrienta, Península 2010, es una investigación histórica sobre el verdadero precio de la transición política española, con, atención, 591 muertos y más de 2.000 heridos de bala en apenas 7 años. Un hecho que hasta el momento nadie se había interesado en desvelar. En conclusión, el objetivo de libros así es que la gente sepa la verdad de la manera más amplia posible, pese a que le acarreen al autor querellas judiciales y demandas de personajes de muy variada catadura, aunque lo habitual
Lo corriente es recibir cartas amenazantes, anónimos, llamadas telefónicas con el propósito de amedrentarle, ¿no? Lo cierto es que Mariano es una persona prudente, mucho más que yo, y trata de no dar facilidades. Pensemos ahora que detrás de la actitud, de la habilidad para contar historias reales o inventadas, prevalece una voluntad de explicar el mundo. Hay siempre en todas las novelas de Mariano Sánchez Soler, en sus ensayos, en sus crónicas, en su poesía incluso, una lectura moral, un fondo ético que le sienta muy bien a su labor puramente narrativa. Mis novelas, aclara él, están escritas a conciencia. Corrijo mucho. Construyo mis personajes y mis tramas con absoluta dedicación. Trabajo la documentación, los ambientes y los diálogos como si me fuera la vida en ello. Y luego resulta que es verdad, que le va la vida en ello. ¿Qué otra cosa ha hecho este hombre sino escribir y leer en lo que lleva de vida? Sobre todo en las condiciones más adversas. Estoy acostumbrado a escribir a lo bestia, con el tiempo en contra, dice él. Cuando tengo la idea solo necesito el ordenador o un trozo de papel. Siempre consigo aislarme sin problemas. Creo que es una cuestión de entrenamiento. Cuando era adolescente y empecé a escribir historias, estaba rodeado por mis 3 hermanos permanentemente. Como periodista, durante más de 20 años, siempre he escrito en las redacciones, que son auténticos hervideros. Ni el ruido ni la furia me impiden escribir. Y es lo que ha hecho al crear personajes como Fierro, un especialista en trabajos ilegales al servicio de la banca y las grandes finanzas, las grandes financieras. Y que será el encargado de preparar por encargo el crimen perfecto, un crimen planificado al detalle, con el que se incluye la fabricación de un culpable convenientemente estudiado y ajustado a los intereses financieros que le han contratado. Según el jurado del premio que concedió a El asesinato de los marqueses de Urbina, los 12.000 euros del ala, el mérito del relato ganador residía en la fiel recreación de los hechos y en una gran agilidad narrativa, bazas de una novela de revelación realmente oscura, que en la mejor tradición del género negro sirve como espejo de aquella sociedad convulsa que a principios de los años 80 vivía sometida a la inestabilidad política y al miedo de los atentados terroristas. Quédense con la copla, pero sobre todo quédense con que la lección que Mariano Sánchez Soler nos ha vuelto a dar es importante. No solo ha escrito una buena novela que invita desde el primer momento a ser leída con deleite e inquietud, sino que ha demostrado una vez más que sigue siendo un tipo íntegro comprometido con su oficio y con su tiempo. Un escritor que sabe y que celebra, entre tanto olor a podrido, que haya gente que no tiene precio, que no puede ser comprada porque ha decidido vivir con otros valores. Y a esa gente nos la encontramos en cualquier parte. Por ejemplo aquí, o en momentos a veces insólitos. Si no fuera así, el mundo en que vivimos se habría roto en pedazos hace mucho tiempo. Vean si no, página 158. Para la prensa el caso Urbino era el crimen de moda. Tenía nombre de banco, de título nobiliario, de avenida importante en Madrid. La gran aristocracia del dinero. Los ricos también mueren. Los necios se habían conjurado para que aquello pareciera un melodrama televisivo. Para los periodistas, todos eran sospechosos, todos habían nacido culpables. Y en cuanto a la dignidad, concluye el autor de esta novela, creo que es lo único que le queda al ser humano. Pero la dignidad, ¿se tiene o no se tiene? Y en todos los trabajos hay que ejercerla. Resistir es vencer, ¿no crees? Pero vencer de una manera cotidiana, a veces imperceptible, sin cantos heroicos. Sin cantos heroicos, chaval. No voy a cantar. Te quiero como el primer día, ¿eh? Y haz el favor de quererte. Gracias. Bueno, voy a empezar por los agradecimientos. Yo normalmente al principio, hace muchos años, no solía agradecer.
porque luego me di cuenta que es que consideraba que quienes tenéis que agradecer sois vosotros. A fin de cuentas vienes, das la cara, os entretenemos un poco, en fin, pero no, realmente hay que estar agradecido a todos vosotros por venir, que esto está, bueno, a pesar de con el fútbol, lo cual demuestra que hay gente inteligente todavía en este país. ¿Cuánto tiempo ya? ¿Verdad? Todavía da tiempo a ver la segunda parte, no hay ningún problema, aunque el vino correrá. Y agradecimiento a Fernando, a vosotros, a José Luis, una vez más. Bueno, José Luis sí que es cierto que son muchos años de amistad y siempre intento a ver si consigo que no diga lo que dijo la vez anterior, esta vez lo ha cumplido. Bueno, en primer lugar, quiero deciros una cosa, vamos, yo realmente la escritura, la narrativa, la narración contada de historias es la clave de mi vida profesional. Haga lo que haga, siempre he estado viendo novelas, viendo historias, viendo reportajes, y un libro como este, primero, es un libro que llevo escribiendo desde hace 3 años, digo para que os situéis. La primera redacción la hice hace 3 años, pero de un caso, como ha dicho José Luis, que conozco desde los años 80, prácticamente desde hace 30 años lo conozco. Conozco a los personajes en que me inspiro, etcétera, etcétera. He escrito varias cosas sobre eso, pero la realidad se quedaba corta. Porque para explicar la verdad, a veces es mejor recurrir a la ficción o mezclar personajes reales con personajes de ficción, para contar la verdad. Para poderte meter con los banqueros, por ejemplo, ahora está muy de moda, pero cuando yo lo hacía no estaba nada de moda, o para poder explicar en los puntos oscuros del crimen, esos que no han tenido respuesta a la investigación, bueno, poderlos explicar mediante una novela de ficción donde yo respondo a todas las dudas del caso Urquijo. Bueno, yo creo que el mejor piropo de la novela, está empezando a circular bastante bien, el mejor piropo que me han hecho de la novela, ya, es que el otro día me manda, no sé si está Daniel por aquí, Daniel, no sé, bueno, me manda un email diciendo, acabo de leer la novela, me ha gustado mucho, pero tiene un problema. La cogí, no he podido, yo tengo una manía, y es que leo los libros y cojo las hojas y doblo así y me voy a hacer otra cosa, y dice, en este caso la cogí y no pude soltarla, no pude ir ni a mear, hasta el final, con estas palabras tan líricas. Y la verdad, lo que él me decía era justamente lo que yo he intentado conseguir. Esta novela es una novela que yo he trabajado mucho la estructura, he trabajado mucho los personajes, es una historia de un asesino, un asesino es un personaje el que mueve toda la historia, no es una novelización del caso Urquijo, no es el caso Urquijo novelizado, es una novela negra en estado puro, donde el malo es el rico, para resumir, no pasa nada porque en la página 20 ya se sabe, no voy a desvelarlo nada, pero donde yo he intentado construir la historia de manera que realmente con las mínimas palabras, eso es lo que han intentado siempre los grandes narradores, contar la esencia de las cosas, ¿no? Bueno, si se pueden decir las cosas en 2 palabras, mejor que en 3, eso decía Hemingway, y no es sospechoso de hacer periodismo. Bueno, la verdad es que estoy contento porque esta novela ha tenido muchos problemas, he tenido que encontrar la manera de quién contaba la historia, he tenido que sortear muchos baches, he tenido que renunciar, que en la literatura se hace, a muchas cosas que eran muy buenas, y lo que pasa es que me hubiera salido del eje. O sea, hay personajes que surgen en la novela que tienen una fuerza que dicen, sigue contándome algo, que siga funcionando el personaje, y ha habido que renunciar. Bueno, yo simplemente soy un seguidor de Chandler, soy un seguidor de Hammett, de Hemingway, de los narradores. No soy un prosista, no me embeleso con las palabras, no me emborracho con las redacciones, por eso no hago monólogos interiores. Soy un narrador y trato de que cada palabra esté en su sitio de una manera justa. Y sobre todo que vosotros cuando lo leáis digáis, joder, solo me ha durado 3 horas. Bueno, eso quiere decir que habéis llegado al final. Yo pregunto a cuántas novelas se llega al final y cuánto tiempo cuesta. Y como aquí no hay metro, no hay ningún problema de tener que hacer novelas muy gordas para que la gente las lleve durante 20 años. Bueno, yo he mezclado personajes de ficción y personajes reales. Los personajes reales he cambiado el nombre, aunque se parece muchísimo, y he hecho que todo encaje como un reloj. Lo he intentado, por lo menos, ¿no? A base de mucho trabajo. Si he tardado 3 años no es porque soy muy lento, yo soy más rápido que el viento, es simplemente porque encontrar la voz, encontrar la manera de contar, encontrar la medida de las cosas, ha sido mi gran trabajo. Yo el tema me lo conocía a fondo, yo me conocía el caso Urquijo, vamos,
parece que los he matado yo, de lo que me sé del caso. Bueno, yo creo que simplemente es una novela policíaca, una novela negra, es una novela negra que sigue la forma de escribir, hay mucho movimiento, es una novela meovista, es que se dice, ¿no? Que sigue el camino, no hay parada, hay mucho látigo, y simplemente animaros, porque si desde luego compráis todos el libro, creo que Fernando tiene suficientes libros aquí. Animaros a que los leáis. Ahora que estamos en un momento en que la España eterna sale a la calle vestida con capirotes como Ku Klux Klan y nos tienen a la Guardia Civil y a los cornetas y tambores masacrándonos los tímpanos, pues es un buen momento de crear una novela donde la realidad evidentemente nunca es justa, pero la ficción te permite hacer justicia. Pensar que la novela policíaca, novela negra, es una novela donde la justicia existe y no coincide con la administración de justicia, necesariamente. Digamos que los personajes hacen justicia. Bueno, en fin, no se me ocurre decir nada más. Yo había hecho una lista, pero como José Luis lo ha dicho todo, me ha pisado la intervención. Simplemente deciros que para mí el hecho de que me hayan premiado esta novela, que tuvo muchos detractores entre mis amigos inteligentes, pensar que un escritor se puede marcar un rollo engreído, ¿no? Pero en realidad es la persona más frágil del mundo si es escritor de verdad. Y es que está sometida a la opinión de los demás, que es una opinión inteligente, porque el hecho de que lean un libro en Mamotreto ya demuestra un acto de amistad bastante grande. Y esa fragilidad que tienes, esa inseguridad, que no me lo estoy inventando yo, ya lo decía Chandler, no está leído, y eso es lo que hace que cada nuevo libro sea una duda, ¿no? No sabes muy bien si te ha salido, si es lo que querías hacer, si la gente lo va a entender, si te van a perdonar la vida por haber hecho este libro en vez de un coñazo de un viaje iniciático a buscar a la mujer de Picasso o el primo de Picasso en los años 60, O sea, en vez de eso, una novela donde hay ricos, policías corruptos, chorizos, señoritos, etcétera, etcétera, y donde además cuento la historia de este país, de una manera poco elegante. Hablo del año 80, hablo del año 83, hablo del año pasado, y se ve el cambio social. Bueno, simplemente uno escribe para que le lean, ¿no? Entonces, pues eso, yo lo que he intentado es que os lo paséis bien, quienes lo leáis, y me perdonéis la vida, y sobre todo que no seáis puritanos. Creo que hay un puritanismo cuando uno se enfrenta a la literatura, y es pensar, eso no lo decía yo, luego diré quién lo decía para que veáis que soy muy culto, de pensar que si un acto es agradable, si una lectura es atractiva, si algo lo lees y lo pasas bien, dices, bueno, pues esto no puede ser arte, porque para que sea arte tiene que ser un coñazo, sin puntos ni comas, sin puntos y aparte, de 500 páginas donde no se entienda nada, porque me ha costado mucho leerlo. Sin embargo, si esto lo leo hasta el final, pues bueno, no debe ser muy artístico cuando soy yo capaz de hacerlo. Entonces, quitaros ese puritanismo estúpido. En el momento que leéis el libro es vuestro, o sea, quiere decir que vuestras opiniones son las que mandan, el autor llega hasta aquí, y a partir de aquí ya es cosa vuestra, y bueno, simplemente que lo paséis bien, con la lectura, la literatura, y que sepáis distinguir la buena literatura de la mala. Hay mucha mala literatura. Me he puesto muy serio, yo lo siento mucho, pero espero que me perdonéis la vida. O sea, quiero decir que cuando leáis el libro me encontréis por la calle alguno y diréis, bueno, lo cogí y me duró 2 minutos o 3, vale, cojonudo, pero llegaste al plano, sí. O sea, que me perdonéis la vida, porque eso es lo más importante para un escritor. Pensar que nunca conoces a la gente que escribe, que te lee, la gente que escribe, y cuando tienes la suerte de que le leen gente próxima y te puedes encontrar, eso es una inyección de moral bastante potente. A todo esto, pues bueno, llevo los últimos 3 libros, 3 premios, o sea que debo de ser bastante bueno en lo que hago. O que no hay nadie que esté escribiendo, también puede ser, porque aunque hay muchos que dicen que escriben, realmente yo creo que no hay mucha gente escribiendo. Bueno, y simplemente con el ya hay que firmar libros, hay que beber el vino. ¿Os parece bien? Y además en estas fechas, adelante con los faroles.
cosa que está para arriba de ti. Claro, luego traemos Perdón, ya he tenido la regla.